En un máximo de 2 o 3 meses llega Sangría Familiar, mi nueva novela, y quiero adelantarte de qué va antes de que puedas tenerla en tus manos. Esta no es una historia amable, es una inmersión directa en la naturaleza humana, en el egoísmo que a veces disfrazamos de amor, en esas tensiones que laten bajo la superficie de cualquier vínculo cercano y que rara vez nos atrevemos a mirar de frente. He querido construir una novela impactante, incómoda cuando hace falta, pero también profundamente entretenida. Personajes que se reconocen, situaciones que enganchan y un ritmo pensado para que no puedas soltar el libro. Mi objetivo no es solo contar una historia, sino que te veas reflejado en ella y que al terminarla mires un poco distinto a quienes te rodean. Sangría Familiar llega pronto. Sígueme para no perderte la fecha exacta de publicación ni los próximos adelantos. Zapatero mira a cámara y lo dice sin rodeos. No habló con nadie del gobierno para rescatar Plus Ultra. Así arranca la entrevista que el expresidente concedió ayer, jueves 23 de julio, en Televisión Española, su primera comparecencia pública desde que fue imputado en el caso Plus Ultra y tras 65 días de silencio desde su declaración ante la Audiencia Nacional por 7 delitos, entre ellos tráfico de influencias. Durante la conversación, Zapatero desarrolló varias líneas de defensa, que son, primero, negación de intervención directa, aseguró que jamás habló ni con la SEPI ni con miembros del gobierno sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y que tampoco dio instrucciones para la creación de una empresa en Dubái vinculada al caso. Segundo, distancia frente a la confesión de Julio Martínez, el empresario y amigo de Zapatero, confesó ante el juez detalles que comprometerían al expresidente. Zapatero evitó entrar a valorar esa confesión, alegando respeto por la estrategia de defensa de Martínez, pero dejó claro que no se reconoce en ella. Tercero, defensa de la legalidad de su trabajo como consultor. Reivindicó que su actividad profesional, posterior a la presidencia, fue lícita y transparente. Cuarto, defensa explícita de su entorno familiar y laboral. Además de proclamar su propia inocencia, extendió esa defensa a sus hijas implicadas también en la causa y a su secretaria Gertrudis, a quien calificó de leal. 5. Gesto emocional. Los analistas que vieron la entrevista describen a un Zapatero visiblemente desgastado e incluso irritado en algunos momentos, especialmente al referirse a titulares que sugerían que la entrevista respondía a una recomendación del gobierno, algo que negó rotundamente. La reacción política fue inmediata y polarizada. El PSOE cerró filas en torno al expresidente, respaldando su versión. Desde la oposición, el Partido Popular calificó la comparecencia de tomadura de pelo y Vox coincidió en que Zapatero no ofreció explicaciones sustanciales sobre los puntos centrales de la investigación. En el plano periodístico, algunos análisis posteriores, como el publicado en el diario.es, señalan que la entrevista dejó más preguntas que respuestas. Zapatero repitió su inocencia varias veces, pero sin aportar pruebas documentales que contradigan el testimonio de Martínez, ni abordar directamente temas como las joyas mencionadas en la causa, los derechos fundamentales invocados o el papel exacto de sus relaciones personales en el caso. En síntesis, la entrevista funcionó más como un ejercicio de reafirmación pública. Imagina que pudieras eliminar el 80% de tu trabajo y aún así conservar el 80% de los resultados. No es una fantasía ni un truco de productividad de moda. Es literalmente lo que describe uno de los principios más poderosos y más malinterpretados de la historia moderna. Todo empezó casi por accidente con un jardín. A finales del siglo XIX, el economista italiano Vilfredo Pareto observó que el 80% de las tierras de Italia pertenecía a apenas el 20% de la población. Intrigado, revisó otros ámbitos y encontró el mismo patrón una y otra vez. Unas pocas causas concentraban la mayoría de los efectos. Décadas después, el consultor de calidad Joseph Juran bautizó este fenómeno como principio de Pareto o regla 80-20 y lo convirtió en una herramienta de gestión que transformó industrias enteras. La idea central es engañosamente simple. En muchos sistemas, la relación entre esfuerzo y resultado no es proporcional. No todo pesa lo mismo.
Un pequeño núcleo de causas, ese 20%, genera la gran mayoría del impacto, mientras que el resto, el 80% restante, aporta relativamente poco. En una empresa, esto puede traducirse en que el 20% de los clientes genera el 80% de los ingresos. En un equipo de trabajo, en que el 20% de las tareas produce el 80% del valor real. En la vida personal, en que un puñado de hábitos o decisiones concentra la mayor parte de nuestro bienestar o también de nuestros problemas. En este sentido, hay que decir que es importante aclarar algo que suele perderse. El 80-20 no es una ley matemática exacta ni universal. No siempre son literalmente esos porcentajes. A veces es 70-30, otras 90-10. Lo verdaderamente valioso no es la proporción exacta, sino el principio subyacente. La distribución de causas y efectos casi nunca es uniforme y quien lo entiende puede dejar de tratar todas sus tareas, clientes o problemas como si tuvieran el mismo peso. Aplicar el principio de Pareto de forma inteligente no significa abandonar el 80% menos importante, sin más, sino aprender a identificar con honestidad cuál es ese núcleo que realmente mueve la aguja y dedicarle ahí la energía, el tiempo y la atención que merece. Es una invitación a la priorización radical. Antes de preguntarte cómo hacer más cosas, pregúntate cuáles de esas cosas realmente importan. Esto es lo decisivo. Curiosamente, el principio también se aplica a sí mismo. No hace falta dominar toda la teoría estadística detrás de las distribuciones de Pareto para aprovechar este principio. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta. ¿Y si el talento fuera lo de menos? Todos hemos crecido admirando a genios precoces, a personas tocadas por la varita mágica, como si el éxito fuera un rayo que cae sobre unos pocos elegidos. Pero cuando uno mira de cerca las biografías de quienes de verdad transformaron algo, su vida, su campo, el mundo, aparece siempre el mismo ingrediente, mucho más silencioso y menos glamuroso que el talento: la perseverancia. La perseverancia no es una virtud vistosa, no genera titulares. Nadie hace una película sobre alguien que simplemente siguió trabajando día tras día durante 20 años sin resultados visibles, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, es precisamente eso lo que separa a quienes logran algo grande de quienes se quedan a mitad de camino. La capacidad de sostener el esfuerzo cuando ya no hay entusiasmo, cuando el resultado tarda, cuando todo indica que quizás no va a funcionar. En este aspecto, la constancia tiene una lógica casi matemática, que solemos subestimar. Los resultados extraordinarios rara vez son lineales. Durante mucho tiempo el esfuerzo parece no dar frutos, una curva plana, frustrante, invisible, hasta que de pronto algo se acumula lo suficiente y el progreso se dispara. Quien abandona justo antes de ese punto de inflexión nunca sabrá lo cerca que estaba. Esta es quizás la razón más poderosa para insistir. No sabemos, mientras estamos dentro del esfuerzo, si estamos a un paso o a 1000 pasos del resultado. La tenacidad, además, cumple una función que el talento no puede sustituir. Entrena la relación de una persona con el fracaso. Quien persevera se equivoca muchas veces, o más veces que quien abandona pronto, y por eso mismo aprende más rápido, se adapta mejor, desarrolla un tipo de resiliencia que ningún don natural regala de fábrica. El talento puede abrir una puerta, es cierto, pero es la constancia la que construye ladrillo a ladrillo todo lo que hay detrás de esa puerta. Hoy también hay una dimensión más íntima. Perseverar es en el fondo un acto de fe hacia uno mismo. Es decidir seguir confiando en un proyecto o en una versión futura de nosotros mismos, incluso cuando la evidencia inmediata no lo respalda. Esa apuesta silenciosa, sostenida en el tiempo, es la que después, mirada en retrospectiva, se llama carácter. Al final, las grandes historias de logro no suelen tratarse de un momento de brillantez, sino de miles de momentos ordinarios.
Mientras el termómetro rompía récords y las aulas se convertían en hornos, Francia decidió actuar donde más urgía, en los espacios donde los más vulnerables pasan sus días. La respuesta llegó, sin embargo, no del gobierno directamente, sino de la propia eléctrica estatal. La eléctrica francesa EDF destinó 80 millones de euros para climatizar escuelas y guarderías en un contexto en el que gran parte de Francia estaba en alerta roja por calor, lo que obligó al cierre de miles de colegios mientras el sistema educativo intentaba seguir funcionando pese a las condiciones extremas. La financiación no se limitó a un solo tipo de solución, cubrió un abanico que incluye ventiladores, sistemas de nebulización, aparatos de aire acondicionado, portátiles, unidades fijas y mejoras estructurales de refrigeración a más largo plazo, pensando tanto en el alivio inmediato como en la adaptación futura de los edificios. En palabras del propio director de EDF, Bernard Fontana, la intención era ayudar a escuelas, guarderías y centros de ocio a dotarse tanto de soluciones inmediatas como de instalaciones sostenibles. Las cifras concretas de reparto, según algunas fuentes, muestran una estrategia de dos velocidades. La mitad del importe se destinó a financiar más de 100.000 equipos como ventiladores y aparatos de aire acondicionado en más de 10.000 centros para finales de septiembre, es decir, una respuesta rápida antes de que acabe el verano. El resto se distribuyó en sumas fijas de 10.000 euros por instalación para ayudar a financiar sistemas de refrigeración hasta finales de junio del año siguiente, lo que apunta a una planificación de mediano plazo. En realidad es una medida inteligente por varias razones. Prioriza la infancia, uno de los grupos más expuestos al golpe de calor, actúa sobre infraestructura pública, donde el impacto por euro invertido es mayor que en ayudas dispersas, y combina lo urgente, ventiladores ya, con lo estructural, obras de climatización. Además evita el efecto rebote que preocupa a los expertos, un uso masivo y descoordinado del aire acondicionado que sobrecargue la red eléctrica. Dicho esto, el modelo tiene un límite evidente. Dentro de casa, cada familia sigue sola frente al calor. Ahí es donde otros países europeos y la propia Francia, en una segunda fase, deberían complementar este enfoque. Un plan de ayudas directas a particulares con criterios de renta y prioridad para personas mayores o con patologías previas cerraría el hueco entre el centro público bien climatizado y la vivienda privada, que sigue siendo una olla a presión durante la ola de calor.